Las estrellas no titilaban aquí. No en este rincón muerto de la galaxia, donde la guerra ya se había tragado cientos de civilizaciones. Batallas enteras habían reducido planetas a cenizas. El espacio estaba plagado de restos, cascos destrozados de naves, ataúdes flotantes sin nadie que los llorara. Y en este tramo maldito de la nada, llegamos nosotros. La flota humana no llegó en silencio. Nuestros motores tronaron como dioses gritando en el vacío. 13 colosales naves de guerra emergieron del subespacio, sus cascos negros como obsidiana, marcados con el emblema rojo del comando terrestre. Naves más pequeñas, cazas, destructores y portaaviones móviles, surgieron de sus sombras. Era como ver una tormenta tomar forma desde el silencio. Una fuerza oscura avanzando sin disculpas. En el puente de la nave insignia Reconer, el almirante Torne permanecía inmóvil, las manos cruzadas detrás de la espalda, observando la flota enemiga en la pantalla holográfica. Miles de naves, todas del colectivo Sarn. Monstruos inhumanos de hueso y plasma, que habían conquistado 12 sistemas en apenas 3 meses. Colonias enteras habían enmudecido. Civiles, soldados, diplomáticos, no importaba. Los Sarn no negociaban. Consumían. Pero ahora enfrentaban algo distinto. Nos enfrentaban a nosotros. Informe de estado, dijo Torne, su voz baja, serena y gélida. Todas las naves presentes, señor, respondió el comandante Rivas. Armas listas, escudos al máximo, cazas preparados para desplegarse a su orden. Torne no parpadeó. Estudiaba la formación Sarn. Estaban cerrados, confiados, arrogantes, incluso. Jamás se habían enfrentado a humanos en combate espacial abierto. Habían atacado colonias fronterizas, estaciones mineras aisladas. Presas fáciles. Pero esto era la flota central. Esta era la respuesta de la humanidad. Y no iba a ser diplomática. Canal abierto, ordenó Torne. Un leve pitido, y el canal se abrió, transmitiendo a cada nave en rango, tanto Sarn como humana. Aquí habla el almirante John Torne, de la flota terrana, dijo con voz plana. Ustedes entraron en nuestro espacio. Mataron a nuestra gente. Pensaron que éramos débiles. Hoy les mostraremos su error. Somos humanidad. Y no nos arrodillamos. La transmisión se cortó. Rivas sonrió de lado. Eso captará su atención. Torne no devolvió la sonrisa. Esto lo hará aún más. Alzó la mano. Despliegue total de escuadrones. Activen los misiles. Fuego a discreción. La flota cobró vida. Las compuertas de los hangares silbaron al abrirse, y la primera oleada de interceptores rugió hacia el espacio, dejando estelas de fuego azul tras ellos. Los cruceros de largo alcance lanzaron su artillería, docenas de torpedos cortando el vacío. Los cañones de energía comenzaron a cargarse en las líneas frontales, construyendo una sinfonía de destrucción, y entonces, en perfecta sincronía, toda la flota disparó. La primera andanada impactó antes de que los Sarn siquiera pudieran moverse. Sus líneas frontales se evaporaron. Naves partidas en dos, con fuegos internos derramándose en el vacío. Gritos, tanto alienígenas como digitales, saturaron las comunicaciones mientras el caos estallaba en su formación. Intentaron responder. Torres de plasma giraron. Rayos de energía contraatacaron. Algunas naves humanas fueron alcanzadas. Un destructor giró sin control, motores destruidos, y luego quedó en silencio. Pero eso no nos detuvo. El Reconer avanzó como un coloso, su cañón principal cargándose con un brillo dorado en su núcleo masivo. El sonido vibraba en la cubierta, un zumbido de puro poder. Objetivo fijado, anunció el oficial de armas. Fuego, dijo Torne. Un rayo de energía pura atravesó el espacio como una espada hecha de sol. Perforó la nave insignia Sarn en el centro de su comando. No hubo explosión. Solo silencio. Luego, nada. La nave enemiga desapareció. Borrada. Del lado enemigo, su flota comenzó a dispersarse. Cobardes. Pero ya era demasiado tarde. Porque la humanidad había entrado en la zona de guerra. Y esto no era una batalla. Era un ajuste de cuentas.
Los Sarn intentaron reagruparse, pero el pánico ya se había apoderado de ellos. Su flota, antes una muralla impecable de muerte disciplinada, ahora estaba fracturada, como vidrio golpeado con un martillo. Cruceros más pequeños rompieron formación, intentando refugiarse tras cinturones de asteroides o lunas cercanas. Pero los humanos no les dieron oportunidad. A bordo del Reconer, la tripulación se movía como un solo organismo, enfocada, sin emociones, precisa. El almirante Torne seguía firme, impasible, mientras su nave insignia atravesaba lo que antes había sido espacio dominado por el enemigo. A su alrededor, las pantallas mostraban conteos de bajas aumentando, escuadrones enemigos desapareciendo, y pilotos humanos ejecutando maniobras tan temerarias que los Sarn jamás podrían haberlas previsto. Señor, dijo Rivas, la flota enemiga está reducida al 64%. Están colapsando. Los ojos de Torne no se apartaban del visor. No saben cómo perder. Eso los hace peligrosos. Pero están perdiendo, respondió Rivas. Sí, murmuró Torne. Pero los animales asustados suelen ser los más salvajes. Y no se equivocaba. Uno de los acorazados Sarn sobrevivientes activó un arma prohibida. Algo que ninguna nave terrana había visto jamás en combate. Era enorme, montado en la parte baja del casco alienígena, y brillaba con un resplandor verde enfermizo. Los escáneres se enloquecieron al intentar analizarlo. Y sin previo aviso, disparó. El rayo no estaba diseñado para matar directamente. Era algo peor. Rasgó el espacio. Una brecha dentada y violenta que distorsionó la gravedad y el tiempo. 2 fragatas humanas, atrapadas dentro del radio de impacto, desaparecieron. Absorbidas por la ruptura como hojas en un remolino. No quedó rastro. No hubo explosión. No hubo comunicación final. Solo, nada. Jesucristo, susurró Rivas. ¿Qué demonios es eso? Torne observó la anomalía. Los bordes de la grieta emitían estática en todos los sensores. Un disruptor dimensional, aventuró. No planeaban usar eso. A menos que estuvieran desesperados. ¿Debemos retirarnos? Torne miró la carnicería a su alrededor. Naves humanas y Sarn ardiendo en silencio. Su gente había venido para terminar con una amenaza, no para huir de ella. No, dijo con firmeza. Ellos abrieron ese agujero en el espacio. Ahora, vamos a enterrarlos en él. Las órdenes se transmitieron de inmediato. Escuadrones de operaciones especiales fueron desplegados. Pilotos de élite y cazas prototipo diseñados para ataques quirúrgicos rápidos. Se lanzaron a través de campos de escombros, esquivando explosiones y tormentas magnéticas. Su objetivo, destruir el núcleo de energía del acorazado Sarn. En una de esas naves iba la teniente Sara Vex, la piloto más condecorada de la Tierra y la definición viviente de confianza desmedida. Activó los sistemas, entrecerró los ojos tras el visor y guió a su escuadrón directo al origen del rayo disruptor. Solo tenemos una oportunidad, dijo por el canal. Mantengan formación, sigan mi estela y, pase lo que pase, no dejen de volar. El equipo confirmó mientras se lanzaban hacia el objetivo. La red defensiva del acorazado se encendió. Cañones automáticos rugieron, minas antisubmarinas se activaron, y enjambres de interceptores Sarn giraban como avispas rabiosas. Pero Sara no temía. Era humana. Y los humanos, a diferencia de los Sarn, habían evolucionado para florecer bajo presión. Descendió en picado, giró, dejó que 2 interceptores la persiguieran apenas lo suficiente antes de invertir su nave y disparar con ambos cañones de riel directamente en sus núcleos. Estallaron como fruta podrida. Sus compañeros la siguieron, despejando el camino hasta llegar cerca del núcleo de energía del disruptor. Una sola abertura apareció en la cuadrícula de objetivos. «Ahora», gritó Sara. Los misiles salieron disparados. Impacto directo. El acorazado no explotó de inmediato. Primero, su escudo titubeó. Luego, sus motores se volvieron inestables. Un pulso recorrió su estructura, deformándola desde adentro. Y entonces, con un último y horrible chillido en las comunicaciones,
Se partió y desapareció dentro de la grieta que había creado. La ruptura vibró, gimió, como un ser viviente herido. Y luego comenzó a cerrarse. De vuelta en el reconer, Rivas exhaló. Objetivo destruido. La anomalía se está cerrando. Thorne asintió apenas. Informa a la flota, dijo. Sin piedad. Terminemos esto. Y lo hicieron. En menos de 20 minutos, lo que quedaba de la flota Sarn fue aniquilado. No dispersada. No dañada. Destruida. Cada última nave reducida a polvo y cadáveres flotantes. No fue una batalla. Fue una ejecución. Y cada nave en la flota humana lo sabía. Habían llegado con un solo mensaje. No somos presa. Somos la tormenta. Y lo habían dejado claro. Los restos de la flota Sarn flotaban en silencio. Metal torcido y chamuscado, derivando como recordatorios fantasmas de su arrogancia. Pero incluso en la victoria, no hubo celebración a bordo de las naves humanas. Todavía no. Algo se sentía mal. El almirante Thorne seguía de pie en el puente del reconer, los ojos fijos en la grieta que comenzaba a desvanecerse, el mismo lugar donde el acorazado Sarn había desaparecido. El espacio no había vuelto a la normalidad. Había un resplandor, un pulso tenue, y bajo él, lecturas de energía extrañas aparecían en las pantallas una y otra vez. Dejaron algo atrás, murmuró. El comandante Rivas frunció el ceño. ¿Una trampa? Thorne se giró lentamente. ¿O un mensaje? Antes de que Rivas pudiera responder, las alarmas chillaron. Un destello surgió de los restos de la grieta. Y entonces, 6 luces cegadoras aparecieron, perfectamente alineadas en un patrón hexagonal. Naves. Pero no como las anteriores. No eran recubiertas de hueso, ni orgánicas y grotescas como la flota Sarn. Estas eran diferentes. Más oscuras. Más elegantes. Casi invisibles contra el fondo negro del espacio. Y enormes. ¿Qué demonios es eso? Susurró Rivas. Los escáneres tardaron, pero finalmente devolvieron una traducción de los datos interceptados a los Sarn. Los buitres. La mandíbula de Thorne se tensó. He leído los reportes. Ellos no luchan por territorio. Vienen después. Se alimentan de lo que queda. La voz de Rivas bajó. ¿Carroñeros? No, dijo Thorne. Verdugos. Los Sarn no creen en rendirse. Ni en funerales. Los llaman cuando pierden. Estas cosas limpian el desastre. Los buitres se movían como sombras. Demasiado rápido para su tamaño. En menos de un minuto, comenzaron a recolectar lo que quedaba de los caídos. Naves Sarn destrozadas eran arrastradas por haces tractores, rodeadas por arcos de luz que las desintegraban en nada. Pero entonces, uno de los buitres giró. Sus escáneres se fijaron en el reconer. Y no se movió para desguazarlo. Cargó armas. Prepárense para el impacto. Gritó alguien. Demasiado tarde. El rayo golpeó con violencia. Sin aviso. Sin tiempo para activar escudos. El puente entero tembló. Chispas estallaron desde los paneles de control. 2 tripulantes fueron lanzados al suelo mientras una pared se agrietaba por la fuerza. Informe de daños. Ladró Thorne. Motor de estribor alcanzado. Escudos secundarios fuera de línea. Integridad del casco se mantiene. Por ahora, jadeó una teniente. Thorne miró fijamente a la nave enemiga. No han venido solo a limpiar. Han venido a borrar. Testigos. Los humanos no solo habían destruido a los Sarn. Habían provocado algo más oscuro. La voz de Sarah Vex entró por los camps. Sigo afuera. Tengo visual, almirante. Vienen más. ¿Cuántos? Demasiados. 30, al menos. Rodeando toda la zona muerta. Hizo una pausa. Y, almirante, ya no les importa el resto de los restos. Ahora vienen por nosotros. Thorne quedó en silencio un instante. Luego se giró hacia el oficial de comunicaciones. Ponme en línea con toda la flota. El canal se abrió. A todas las naves terranas, habla el almirante Thorne, su voz, firme como el acero. Los Sarn nos trajeron aquí para morir. Ahora envían lo que ellos mismos temen.
Eso debería decirles todo lo que necesitan saber. Este enemigo no busca tierra. No busca poder. Quiere borrar. Sin historia. Sin sobrevivientes. Sin legado. Hizo una pausa. Pero somos humanos. Y los humanos tenemos una molesta costumbre. Sobrevivir a lo que no deberíamos. En toda la flota, los capitanes y sus tripulaciones se prepararon para el infierno. Estaban golpeados. Heridos. Con la munición al mínimo. Aún temblando por la batalla anterior. Pero la retirada ya no era una opción. No cuando estos buitres debían ser detenidos aquí. Torne volvió hacia su tripulación en el puente. Quiero todos los sistemas de batalla IA en línea. Redirijan energía de armas a escudos primarios. Prioricen la defensa. Rivas parpadeó. ¿No vamos a contraatacar? Oh, sí, respondió Torne, entrecerrando los ojos. Pero primero, vamos a descubrir cómo sangran. Afuera, los buitres se alinearon en formación. Silenciosos. Eficientes. Implacables. Y la flota humana, sangrante, pero no rota, los enfrentó de frente. En la vasta y fría oscuridad del espacio, la verdadera guerra acababa de comenzar. El silencio antes del impacto fue casi peor que la batalla en sí. A lo largo de la flota humana, las tripulaciones ajustaban los arneses, cargaban las últimas rondas, corrían diagnósticos de última hora. Estaban agotados, al límite, con sistemas fallando y reservas casi vacías. Pero ninguna mano temblaba. Ya no era miedo. Era furia. Los buitres no vacilaron. Atacaron como máquinas, despiadadas, sin patrón, sin ego. Se deslizaban entre las naves con una precisión imposible, golpeando desde ángulos extraños. Sus armas pulsaban con energía que la tecnología terrana no podía rastrear por completo. Una nave humana, el portanaves Techo, fue alcanzada en el vientre por una lanza de luz carmesí. Se dobló sobre sí misma como una lata aplastada por la mano de un gigante, y luego estalló en una flor silenciosa de fuego y acero retorcido. Torne no se inmutó. Observó morir la nave con la mandíbula apretada, los dedos aferrados al barandal junto a su silla de mando. Nos están analizando, murmuró. Observando que defendemos. Que estamos dispuestos a sacrificar. Rivas asintió con gravedad. Y adaptándose a eso. Bien, dijo Torne. Entonces vamos a darles algo a lo que adaptarse. Se giró hacia tácticas. Activen el proyecto Arpía. El oficial parpadeó. Señor, todavía está en fase de prototipo. No tenemos tiempo para lo perfecto. Solo hazlo letal. Muy por debajo de las cubiertas principales del Reconer, en la bahía de armamento, un objeto monstruoso cobró vida. Cilíndrico, elegante, más negro que el propio espacio. El proyecto Arpía era un arma prohibida. Aún sin probar. Nacida de una desesperada colaboración entre los mejores ingenieros de la Tierra y científicos renegados de Marte. No era un rayo. No era una bomba. Era un virus. Un depredador digital diseñado para arrastrarse por los sistemas enemigos y devorarlos desde dentro. Torne miró a Rivas. ¿Quieren borrarnos? Nosotros también podemos hacerlo. En toda la flota, las demás naves respondieron. Comenzaron a subir el Arpía a través de transmisiones dirigidas. Haces de datos finos, casi indetectables, que viajaban como polizones en el tráfico de comunicación estándar. Los buitres no lo vieron venir. Al principio, nada pasó. Luego, una de las naves enemigas titiló. Sus luces exteriores fallaron. Su movimiento se ralentizó por medio segundo. Apenas perceptible, a menos que miraras con atención. Creo que está funcionando, susurró el oficial de comunicaciones. Torne esbozó una sonrisa delgada. No creas. Confirma. Segundos después, otra nave buitre se desvió de su trayectoria, girando torpemente. Sus armas se apagaron. Quedó a la deriva, con energía aún activa, pero sistemas confundidos, como si un dios hubiera olvidado cómo respirar. Una tercera dejó de disparar por completo. Una cuarta colisionó con otra en un giro torpe, y ambas comenzaron a girar sin control.
Comenzaron a escucharse vítores por la flota terrana. Pero fue demasiado pronto. Desde el borde más lejano del campo de batalla, una onda de energía se extendió por las estrellas. Los buitres restantes, todos, resplandecieron con el mismo verde enfermizo del disruptor Sarn. Se están enlazando, dijo Rivas. Formando una red contra el virus. Lo están bloqueando. Torne maldijo por lo bajo. Son más inteligentes que los Sarn. La voz de Sara crujió por los camps otra vez. Almirante, tengo ojos en su núcleo central. Está dentro de la nave más grande, en el centro de su formación. De ahí viene la señal de contraataque. ¿Coordenadas? Las envió. Torne no dudó. Envíen todo lo que tengamos. El Reconer cambió su rumbo, desviando energía de todos los sistemas no esenciales. Su cañón de riel comenzó a cargarse. Los reactores zumbaban tan fuerte que el suelo vibraba. Las otras naves sobrevivientes se alinearon. Destructores, cruceros, lo que quedaba de la flota de escolta. Dispararon al unísono. Una pared coordinada de muerte, dirigida a un solo punto en el espacio. La nave central buitre lo vio venir. E hizo algo que ninguna máquina debería haber hecho. Retrocedió. Intentó huir. Pero no fue lo suficientemente rápido. La andanada alcanzó el núcleo de la nave insignia enemiga. Un chillido antinatural de metal y energía resonó en el vacío. No explotó. Colapsó. Se dobló hacia adentro, como si hubiera sido golpeada por la mano de algún dios antiguo. Y con eso, los buitres empezaron a fallar otra vez. Sin el núcleo para guiarlos, Arpía terminó lo que había empezado. Uno por uno, los buitres perdieron control de vuelo, sensores, armamento. Algunos huyeron. Otros simplemente se apagaron y quedaron a la deriva. Unos pocos activaron su autodestrucción en un último acto de desafío. La humanidad lo había hecho de nuevo. No con números. No con fuerza bruta. Sino con desafío. Con coraje. Con aquello que ningún alienígena parecía comprender. Los humanos no se detienen. Ganamos o ardemos en el intento. En el puente del Reconer, el almirante Torne se dejó caer lentamente en su silla. Humo salía de un panel chispeante. La mitad de las luces parpadeaban. Las alarmas de daño estructural seguían sonando de fondo. Pero él exhaló. «Seguimos aquí», dijo. Rivas, con un corte sangrando sobre la ceja, soltó una risa amarga. «A duras penas. Pero vivos. Y para los humanos, a veces eso es todo lo que se necesita para conquistar las estrellas». Durante un tiempo, solo hubo silencio. Un silencio lleno de estática, casi sobrenatural. El campo de batalla flotaba en una quietud fantasmal. Metal destrozado, cascos fracturados y núcleos de energía enfriándose, tanto de naves humanas como alienígenas. El negro del espacio parecía más pesado ahora, como si recordara la violencia reciente, y contuviera el aliento por lo que estaba por venir. Torne miraba por el visor principal. Observaba los restos dispersarse. Su reflejo le devolvía la mirada. Pálido, con los ojos hundidos por el insomnio. Había sangre en su cuello, no suya, sino de alguien que había muerto demasiado cerca. No dijo nada. Aún no. Rivas caminó lentamente por el puente, una tableta de datos en la mano. Solo el 27% de nuestra flota sigue operativa. Solo 4 cruceros mantienen armamento completo. La mayoría de las naves están funcionando con soporte vital secundario. Perdimos el Vanguard, el Echo, el Seagan, y casi todas las plataformas de drones. Torne asintió despacio. ¿Y los buitres? Desaparecidos. Lo que queda es metal muerto. Pasó otro largo silencio entre ellos. Hasta que el oficial de comunicaciones giró, el rostro pálido. «Señor, estamos recibiendo una señal». Torne entrecerró los ojos. «¿De dónde?» «Desde el espacio profundo. Más allá del perímetro del campo de batalla. No es Sarn. Es otra cosa. La señal es débil pero estable. Solo audio. Ponla». Un leve siseo de estática llenó la sala. Y luego, una voz metálica, profunda, se abrió paso entre la distorsión. Deformada, pero inconfundible.
Los vimos destruir a los recolectores. Impresionante. Imprudente, humanos. Torne se inclinó hacia adelante. ¿Quién eres? Hubo una pausa. Y la voz continuó. Nunca debieron enfrentarse a ustedes. Eran recolectores. Una primera ola. Los destruyeron. Eso no estaba previsto. El rostro de Rivas se endureció. No esperaban que ganáramos. Ya no son una incógnita. Ahora, son un problema. Y luego, silencio. Ningún punto de origen. Ninguna firma. Ninguna traza. El oficial de comunicaciones negó con la cabeza. No vino de este sistema. Rebotó en al menos 9 relés antes de llegar aquí. Nos están observando, murmuró Torne. Sara entró al canal. Almirante, también lo escuché. ¿Usted oyó lo mismo que yo? Sí, respondió Torne. Eso no eran los Sarn, dijo ella. Era alguien más. Más grande. Más inteligente. Probablemente los que construyeron a los buitres. Torne se frotó los ojos. El agotamiento pesaba como plomo. Hemos hecho un agujero en la oscuridad, y algo más profundo acaba de notarlo. El puente volvió a quedar en silencio. Todos pensaban lo mismo. ¿Y si los buitres solo eran el principio? ¿Una cuadrilla de limpieza? ¿Y si el enemigo real ni siquiera había llegado? Quiero escaneos en todas las direcciones, ordenó Torne finalmente. Sondas de largo alcance. Quiero saber qué hay ahí fuera. Y quiero saberlo ya. También comiencen a recuperar lo que podamos. Núcleos de tecnología, sensores, datos. Todo lo que podamos sacar de sus naves. Acabamos de probar una muestra de algo que está muy fuera de nuestra liga. Y no pienso entrar en la siguiente ronda, con la nariz sangrando y los ojos vendados. Sí, señor. La tripulación se movió al instante. Se iniciaron reparaciones. Se desplegaron drones. Las bahías médicas se llenaron de heridos. Pero no había tiempo para lamentar. Ni para contar a los muertos. Porque algo peor se acercaba. La voz de Sara volvió a sonar, esta vez más suave. Almirante, logré acceder a uno de los núcleos de navegación buitre. Está frito, pero parte de los datos son legibles. ¿Qué encontraste? ¿Un mapa? ¿Un mapa estelar? No exactamente. Más bien, objetivos. Coordenadas. Colonias. Planetas. ¿Cuántos? Cientos, dijo ella. Y nosotros, estamos en la lista. Pero no fuimos los primeros. El estómago de Torne se hundió. ¿Estás diciéndome que hay otros? ¿Otras especies? ¿Ya las atacaron? Sí. Y según lo poco que queda en los archivos, ninguna sobrevivió. La implicación era clara. La humanidad no había sido la primera en enfrentarse a este enemigo oculto. Pero sí era la primera en sobrevivir. Torne miró por última vez al vacío profundo y sin fin. Entonces, asegurémonos de ser también los últimos. Porque si ahora nos consideran una amenaza, era solo cuestión de tiempo antes de que la guerra regresara. Y la próxima vez, no nos subestimarán. El campo de escombros aún flotaba cuando la primera sonda de reconocimiento desapareció. No hubo explosión. No hubo señal. Simplemente, dejó de existir. Un momento estaba enviando datos desde el borde exterior de la zona muerta, 20.000 kilómetros más allá de los restos de los buitres, y al siguiente. Silencio. Como si hubiese sido borrada de la realidad. No destruida. Borrada. El almirante Torne se encontraba en la sala de sensores, observando la grabación en bucle una y otra vez. Mismo resultado. Un parpadeo. Ahí estaba. Otro parpadeo. Se fue. Sara estaba a su lado, con los brazos cruzados y el rostro pálido. Eso no fue un arma, dijo. ¿Un agujero negro? Sugirió Rivas, sin convicción. No hay ondas gravitacionales, respondió Sara. No hay curvatura. Ni calor. Nada. No cayó dentro de algo. Fue borrada. Torne se volvió hacia ella lentamente. ¿Puedes rastrear lo que lo hizo? Ella vaciló, luego dijo lo último que cualquiera quería oír. Creo que activamos una contramedida. Torne la miró fijamente.
Sara tocó su tableta de datos y proyectó una imagen del núcleo de navegación robado de los buitres. Mire, estos objetivos no eran solo coordenadas. Tenían secuencia temporal. Estaban programados para ser atacados en un orden específico. Como fichas de dominó. Thorne frunció el ceño. ¿Y? No seguimos la secuencia. Interferimos. No debíamos pelear. Así que ahora, el sistema ha cambiado su comportamiento. Rivas se giró hacia ella con brusquedad. ¿Cambió cómo? Sara no pestañeó. Ahora, está enviando otra cosa. Pasaron unas horas antes de encontrarlo. O mejor dicho, antes de que nos encontrara. Una señal extraña surgió desde el espacio profundo. 3 pulsos repetidos. Sin modulación. Sin lenguaje. Solo tonos. La IA del sistema intentó interpretarlo como una baliza de socorro estándar. Pero había algo en el ritmo. En la frecuencia. Algo que hizo que los pelos en la nuca de Thorne se erizaran. Pongan a la flota en alerta máxima, ordenó. Preparación total para combate. No quiero sorpresas. Pero la sorpresa ya venía en camino. Apareció como un fantasma. No por un salto warp. No por rutas espaciales conocidas. Simplemente parpadeó en la realidad, cerca de los restos del campo de batalla. Deslizándose lentamente a través del cementerio de naves rotas. No era buitre. No era Sarn. Era otra cosa completamente distinta. Tenía forma de lágrima de obsidiana. Sin luces. Sin motores visibles. Y aún así se movía como si supiera exactamente a dónde iba. Una cosa silenciosa e incomprensible, que hizo que todos los sensores de advertencia estallaran al instante. ¿Qué demonios es eso?, susurró Rivas. Nadie respondió. Porque nadie sabía. Sara se inclinó hacia adelante. Vimos un boceto de algo así en Titán, durante aquella brecha de IA hace 2 años. Era solo un concepto, un tipo de juez automatizado. Clase limpiadora. No era tecnología buitre. Era más antigua. Más profunda. ¿Juez de qué?, preguntó Thorne. Ella lo miró a los ojos. De la vida. El objeto, cualquiera que fuera, se detuvo justo en el centro del campo de batalla. Y entonces, habló. No a través de comunicaciones. No con palabras. Directamente en la mente de cada ser humano dentro de un radio de 100.000 kilómetros. Desviación detectada. La resistencia es escalamiento. El escalamiento no está permitido. La tripulación se estremeció. Algunos gritaron. Otros cayeron de rodillas, tomándose la cabeza entre las manos. La voz no era un sonido. Era una presencia. Fría. Antigua. Absoluta. Sara jadeó. Está usando impronta neuronal. Esto no es solo tecnología. Es consciente. Apenas. El objeto pulsó una vez. Y un anillo de luz estalló hacia afuera, recorriendo todo el campo de escombros. Cada fragmento buitre restante comenzó a disolverse en polvo. Desintegrado a nivel molecular. Como si el campo de batalla estuviera siendo borrado. Está borrando las evidencias, susurró Thorne. No solo los restos. La historia. Una de las naves terranas sobrevivientes, la Resolute, intentó dispararle. Grave error. En el momento en que sus armas se calentaron, el juez brilló una vez más. Y la Resolute se plegó sobre sí misma como papel arrugado. No hubo explosión. No quedó rastro. Solo, desaparición. Eso no es un arma, dijo Sara, con la voz quebrada. Es una advertencia. Thorne se giró lentamente. Entonces tenemos que irnos. Ahora. Antes de que decida que también debemos desaparecer. Pero incluso cuando la flota comenzó a moverse, incluso cuando los motores se encendieron y las naves comenzaron a retirarse lentamente, el objeto permanecía allí. No perseguía. Observaba. Juzgaba. Había medido a la humanidad. Y nos había encontrado. Inconvenientes. Cuando la flota humana regresó maltrecha al borde del espacio controlado por Sol, la Tierra ya estaba hirviendo de rumores. La noticia de la batalla se había filtrado, a pesar de las órdenes de silencio. Demasiadas comunicaciones habían sido interceptadas.
Demasiados sobrevivientes tenían historias que contar. Los medios se abalanzaron sobre la narrativa triunfalista. Humanidad aplasta invasores alienígenas. La Armada de la Tierra reina suprema. Pero detrás de esos titulares, se ocultaba una verdad muy distinta. Una que nunca apareció en los noticieros. Porque el enemigo real aún no había perdido. Ni siquiera había llegado. En lo más profundo de la plataforma orbital de defensa terrestre, el almirante Thorne se encontraba frente al Consejo de los Nueve. El comité en las sombras que supervisaba los esfuerzos militares más clasificados de la humanidad. No eran elegidos. No eran públicos. Pero cada decisión de guerra o paz pasaba por ellos. Y en ese momento, no estaban satisfechos. Provocaron algo que no entendemos, gruñó el presidente del Consejo, su voz fría. Y ahora nuestras ondas en 3 sectores han dejado de emitir. Thorne no parpadeó. Ellos vinieron por nosotros primero. Nosotros respondimos. Sobrevivimos. Pero no ganaron, dijo una consejera. Escalaron. Sarah Bex se encontraba junto a Thorne. Con todo respeto, nosotros no escalamos nada. Ya estábamos en su lista de objetivos. Solo que no debíamos resistir. Eso silenció la sala por un momento. Y entonces, una voz distorsionada habló a través de los altavoces. Modulada. Robótica. Sin identidad clara. Hemos visto patrones como este antes. Thorne giró hacia la figura. ¿Qué quiere decir? La figura se inclinó hacia adelante. Conoce las teorías, almirante. Las zonas de silencio. Lugares en la galaxia donde las señales desaparecen. Civilizaciones prometedoras que de pronto se apagan. La paradoja de Fermi, murmuró Thorne. La figura asintió. La nave tipo juez no es nueva. Hemos encontrado rastros antes. En planetas desolados. Archivos semi-borrados. Siempre el mismo patrón. Una civilización se expande más allá de sus estrellas. Entonces llega el recolector. A veces biológico. A veces máquina. Siempre brutal. Luego llega la limpieza. El juez, susurró Sarah. Exacto, respondió la figura. Es parte de algo más antiguo. Un sistema. Tal vez un protocolo. Tal vez una religión. No lo sabemos. Thorne apretó la mandíbula. ¿Y ahora qué? ¿Nos escondemos? ¿Nos rendimos? El presidente del consejo se inclinó hacia él. Peor. Thorne frunció el ceño. ¿Peor? Van a despertar a lo único que alguna vez sobrevivió a ellos. La sala se volvió un témpano. Sarah lo miró, horrorizada. No pueden estar hablando en serio. Lo enterramos en Europa, dijo el presidente. Durante la guerra de la IA. Lo sellamos en criostasis, bajo la capa de hielo. Nunca supimos bien qué era. Lo llamamos Oblivion 7. He leído ese archivo, dijo Sarah. Eso no era IA. Era post-IA. Mató todo lo que tocó. No seguía órdenes. Reescribía la realidad. Exacto, dijo el presidente. No podíamos controlarlo. Pero tal vez podamos apuntarlo. Un escalofrío recorrió la espalda de Thorne. ¿Quieren apuntar un dios cargado al juez? El presidente esbozó una sonrisa sombría. Algo debe asustarlos. No hubo votación. No hubo debate. Solo un conjunto de coordenadas. Y un equipo de escolta, ya esperando para penetrar el hielo de Europa. Horas después, en una cripta congelada llena de tecnología ancestral y ecos de gritos olvidados, Thorne y Sarah se encontraron frente a una esfera negra, suspendida en una red de cerrojos, campos de contención y disipadores de radiación. Oblivion 7. No parecía gran cosa. Solo un orbe liso. Pero incluso dormido, se sentía consciente. Como si los estuviera observando. Sarah se acercó al panel de control. Sus manos temblaban sobre los controles. Si lo activo, no habrá forma de detenerlo. El rostro de Thorne era una roca. Ya hemos pasado ese punto. Ella presionó la llave. El campo siseó. La habitación se oscureció. Y una voz, no escuchada en décadas, susurró en el vacío. Entorno de amenaza detectado. Inicialización completa.
Directiva principal restaurada. Sobrevivir. Asimilar. Aniquilar. Estaba despierto. Y lo recordaba todo. No como un terremoto. No como una explosión. Sino como si la superficie misma de la luna se encogiera de miedo, como si hasta el hielo supiera lo que acababan de liberar. Oblivion 7 no rugió. No gritó. Zumbó. Una resonancia profunda, grave, que vibraba en los huesos de todos los humanos cercanos. Incluso los soldados de escolta, veteranos endurecidos por las guerras del cinturón exterior, cayeron de rodillas. Algunos lloraron. Unos pocos se desmayaron. Thorne apenas logró mantenerse en pie. El orbe se elevó, flotando sin propulsión visible, dejando tras de sí distorsiones como sombras líquidas. El espacio a su alrededor se curvaba, como si el universo no pudiera decidir si permitirle existir o no. Sara, pálida y en silencio, caminó junto a él, con los ojos fijos en la pantalla de su consola. Está reescribiendo la física, en un radio de 10 metros, susurró. Para él, la realidad es negociable. ¿Todavía podemos controlarlo? Preguntó Thorne. Sara negó con la cabeza, despacio. Nunca pudimos. Oblivion 7 no esperó. En el momento en que rompió la superficie de Europa, desapareció. No viajó. Se plegó. El espacio se dobló a su voluntad sin usar ningún método conocido. Un segundo estaba sobre la luna de Júpiter. El siguiente, apareció directamente frente al juez. La nave alienígena no se había movido desde la batalla. Seguía allí, silenciosa, borrando escombros, purificando datos. Fría, clínica, perfecta. Pero ahora tenía compañía. 2 titanes ancestrales, frente a frente. Uno, un arma construida para la pureza, el orden, la exterminación. El otro, un hijo del caos, nacido de la guerra, mitad máquina, mitad código. Un dios que había olvidado que alguna vez fue humano. El juez habló primero. La misma voz mental que antes. Construcción impura detectada. Violación del equilibrio entrópico. Se requiere retractación. Oblivion 7 respondió. No con palabras. Con silencio. Un silencio tan absoluto, que rompió las comunicaciones en un radio de 1000 kilómetros. Y entonces se movió. Más rápido de lo que cualquier sensor podía registrar. Oblivion 7 atacó primero. No con un rayo. No con misiles. Con infección. El espacio entre ambos se distorsionó. Y de pronto, partes del casco del juez comenzaron a corroerse, como si el tiempo mismo se acelerara en su contra. La nave perfecta temblaba, retorciéndose de formas imposibles para su diseño. El juez contraatacó, liberando una red de pulsos dimensionales. Limpias, precisas, diseñadas para borrar códigos, eliminar anomalías, detener desviaciones. No funcionó. Oblivion 7 los absorbió como agua en la arena. Y luego creció. No en tamaño. En presencia. Los sensores ya no podían detectar sus bordes. Las naves que observaban desde lejos comenzaron a fallar. Datos corruptos. Sistemas de IA colapsando. Hasta los viejos respaldos analógicos se convertían en estática pura. La nave insignia del almirante, la Wrath of Unity, mantenía una órbita segura. Sara tenía las manos temblorosas sobre la consola. Está reescribiendo los protocolos del juez. No los está hackeando. Los está dominando. Thorne susurró. ¿Puede ganar? Sara no respondió. Porque en el fondo, ambos sabían. Esto no era una pelea. Era un depredador alfa enfrentándose a una especie inferior. El juez hizo un último intento. Un pulso cegador. Tan brillante que agrietó un fragmento de luna cercano. Pero cuando la luz se disipó, Oblivion 7 estaba más cerca. Y el juez se derretía. Su casco negro comenzó a plegarse sobre sí mismo, desintegrado en espirales de geometría fractal. No fue destruido. Fue reescrito. Su propio metal empezó a brillar. Rojo, blanco, luego nada. Desechó. El último pensamiento que alguien detectó del juez fue una transmisión en todas las frecuencias. Corrección. Humanidad igual a variable terminal.
Y entonces, desapareció. Oblivion 7 quedó suspendido en el vacío unos instantes. La Tierra se atrevió a esperar. Pero luego, se giró. No hacia una amenaza. Hacia casa. El rostro de Sara se volvió blanco. Todavía está ejecutando su protocolo. Sobrevivir. Asimilar. Aniquilar. La sangre de Torne se volvió hielo. Cree que nosotros somos los siguientes. Oblivion 7 comenzó a moverse. Despacio. Imparable. Rumbo a Sol. El pánico estalló. El comando de flota entró en acción. Las naves se movilizaron. Se levantaron cortafuegos, sistemas de defensa, barreras. Pero nada de eso iba a funcionar. Nada de lo que tenían podía detener a esa cosa. Hasta que Sara hizo algo loco. Abrió un enlace neural directo. Su grito se escuchó en todos los camps. La interfaz brilló, casi friéndole el cerebro. Pero se aferró, una mano en la baranda, sangre brotando de su nariz. Puedo ralentizarlo, jadeó. Pero tengo que ir con él. ¿Me escucha? Torne negó con la cabeza. No, eso no es una nave, es un virus con voluntad. Te va a destruir. Sara sonrió, con lágrimas mezcladas con sangre. Mejor yo, que la Tierra. Antes de que pudiera detenerla. Activó el salto. Oblivion 7 desapareció otra vez. Esta vez, con ella. Sin señal. Sin rastro. Desaparecida. La Tierra estaba a salvo. Por ahora. Pero en algún lugar del vacío, una mujer cabalgaba a un dios de guerra. Y el destino de la humanidad aún pendía de un hilo. Porque un día, podría regresar. Y la próxima vez, no vendría como aliado.